Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. 3 y 6 minutos con el ritmo de Tembi que pone Noel Calero. Regresa a nuestra nave. Y yo tenía la impresión de que era un programa importante. Ojalá hayamos sembrado esa inquietud. Yo creo que es una noticia clave y que da para mucho. Y que las preguntas casi filosóficas surgen. Y que esto sí que es misterioso de verdad. Y además, como está pasando últimamente, el misterio, hasta de la forma más incomprensible, se aparece de alguna forma. Está presente. Seguramente los fenómenos extraños tienen algo que decir. Seguramente estamos muy lejos todavía de encontrar la llave, la clave, que una ciencia y lo que hace el hombre, lo que descubre el hombre, con todas las visiones, con todas las apariciones y con todas las cosas que nos parecen hoy increíbles. ¿No decía Javier también Clark aquello de cualquier tecnología superior será imposible de distinguir de la magia? Ahora uno se pregunta a ver si los viejos maestros descatalogados o considerados obsoletos por tantos que se regían por una serie de normas que los invalidaban, resulta que pueden tener algo de razón. ¿Es posible? Se nos están cayendo los argumentos de muchos escépticos, es decir, alguien que decía que no se podía superar la velocidad de la luz y que por lo tanto era imposible el contacto interplanetario, que la física se regía por unas leyes muy estables, marcadamente rígidas. Bueno, pues todo eso se está viniendo abajo gracias a los avances punteros precisamente en esta disciplina. Es al nivel de lo de las piedras que caen del cielo, ¿eh? Exactamente, es lo mismo, o lo que hablábamos antes, lo que decía The Guardian respecto a la teoría heliocéntrica, considerada herejía, y que después, en fin, la tecnología del momento, los telescopios del momento, demostraron que estaba en lo cierto. El telescopio de Galileo es el colisionador de hadrones en estos momentos del CERN. De todas formas, los egos, las envidias, los científicos también son seres humanos. Hay un pequeño detalle que he omitido para no poner en un compromiso a nuestra invitada, pero es que esa teoría de que, bueno, podía ser un golpe de efecto debido a la financiación, etcétera, etcétera, procedía ni más ni menos que de un físico teórico español que trabaja también en el CERN. Es decir, incluso dentro de la misma institución, pues puede haber también sus roces y sus historias. A mí un día, Santi, se me ocurrió decir al final de Cuarto Milenio, cuando cuento ya las cosas que me cruzan por la cabeza, por entre las neuronas, y las suelto así, lo de las mafias de la ciencia, y porque, como las mafias del periodismo, las mafias de los historiadores, las mafias de los artistas, las mafias de todo, existen. Pero hay una tendencia en el ser humano a considerar hoy la ciencia como algo libre de cualquier pecado, como algo absolutamente aséptico, como algo que es lo que es. Si lo dice un científico, tiene la misma verosimilitud y certeza ahí en ese postulado, con los mismos errores y aciertos que antes lo decía un religioso, por ejemplo. Y yo he visto en mucha gente los mismos malos procedimientos del dogma. Me da igual que sea religioso, científico o culinario, es que me da lo mismo. El dogma. Esta es la verdad y lo que no está dentro de este cuadrículo no pertenece al ámbito de la verdad y por lo tanto lo ataco y lo descarto. Esas actitudes ante lo que está pasando en el universo. Si alguien es consciente de que no sabemos cómo empezó la vida en el universo, que no se ha vuelto a hacer vida de la nada como ocurrió, que no sabemos realmente en la concepción humana una serie de cosas que ocurren en cada una de las vidas y que los científicos ahora andan preguntándose, que no sabemos si en las estrellas hay, no hay, hubo, no hubo otras civilizaciones, que apenas sabemos incluso cosas del ámbito de nuestro propio planeta y por qué están elegidos en mitad de miles de millones de planetas. Y en mitad de esa bolita azul, punto azul pálido, que atraviesa universos infinitos donde no sabemos nada de nosotros ni de lo que nos rodea, mucha gente se comporta con la suficiencia de creer que sabe. Y eso me deja tan sorprendido. Es el gran enigma humano. Claro, también se vive y se está mucho más cómodo, ¿no? Encuestas. Y ahora viene Javier con la caja de Pandora, la otra, la de papel viejo, lleno de documentos, lleno de historias que ya están desplegándose. Y luego Santi Camacho, con una conspiración, que esta puede también encender ascuas, me parece más una fuerte. Noticia, pero vamos. Bueno, pero puede dar mucho que hablar en fechas próximas. Exactamente, pero caramba,
una noticia de esas que solo controla nuestro compañero Santi. Encuesta. Vamos con esas encuestas. Pueden seguir votando en ikerjimenez.com. Hoy hemos puesto la pregunta de: ¿se ha abierto la puerta a los viajes en el tiempo? 57,3% sí, no 42,7%. Sigue estando muy igualado, pero ganando el sí. Y elige el tema del misterio del año 2011. Pues va ganando por muy poquito el cometa Elenin, 26,8. Le sigue tormentas solares, 26,5. Extraños sonidos de la Tierra, 24,7. Y Wikileaks, con un 22%. Bueno, pues al final del programa, en la última tanda, queda poco tiempo ya para votar el tema del año. Menos de una hora. Elegiremos el tema único. El tema del año. Claro, desde luego este hallazgo del CERN, si es así, se comprueba que es así, sería el tema del año y del siglo. Pero del 2011, de momento, Lenin. Y hablando de cuestiones cósmicas, seguimos indagando en la historia, en la biografía de grandes investigadores. Javier ha tenido acceso, lo repito, a un material digno de un dossier de alto secreto. Lo llamamos también entre nosotros la caja de Pandora, porque hay cosas que surgen así, como neutrinos, estallando, inesperadas, que nos emocionan, que son increíbles. Trozos de papel, fotografías, documentos, direcciones, expedientes médicos, croquis, un tesoro que además es que Javier tiene en eso mucha suerte, porque él se baja a cierto sitio que no voy a decir dónde está, lo consulta, lo ve, indaga, selecciona, y nosotros simplemente, como ahora, ¿qué podemos hacer? Escuchar. Esta es una noche muy especial porque hace exactamente 10 años fallecía en La Garriga, cerca de San Feliu de Codines, el pueblo en el que vivió durante 3 décadas, Antonio Rivera. Antonio Rivera, autor de muchísimos libros sobre el fenómeno ovni, uno de los mayores divulgadores de lo enigmático, de lo misterioso, no solamente sobre el espacio profundo, sino también sobre el fondo de los océanos, se nos fue y nos dejó un legado muy sorprendente. Un legado en forma de escritos, de correspondencia, pero también de voz. El propio Antonio se nos presentaba así hace poco tiempo. Yo me presento con 50 obras a la espalda, y 20 de ellas dedicadas al fenómeno ovni, y toda una vida de dedicación, 30 años. O sea que, en fin, yo creo que esos son más o menos lo que podríamos decir mis credenciales. Sus credenciales incluyeron una expedición, la primera del siglo XX española, a la isla de Pascua, donde no solamente inventarió todos los moais que había en la superficie de la isla, sino que buceó en todo el perímetro costero tratando de encontrar restos de esas misteriosas estatuas sumergidos, y los halló. Trató de reconstruir la misteriosa historia de los hombres pájaro que en un momento determinado poblaron aquella isla y que él terminó vinculando extrañamente con la cultura egipcia. De hecho, muchos de sus escritos y de su correspondencia con Thor Heyerdahl, con Jacques Cousteau y con otros grandes de la época, habla de este tipo de cuestiones, correspondencia que yo he podido consultar y leer. Y se encontró, Javier, fenómenos extraños en la isla también. Y se encontró fenómenos extraños de los que un día hablaremos, porque además existe la documentación sonora de los relatos de esas visitas extrañas en la isla de Pascua. Pero hay más, porque la verdadera obsesión de Antonio Rivera, sin lugar a dudas, fueron los ovnis. Él empezó, como cualquiera de nosotros, recogiendo las noticias que publicaba a principios de los años 50 la prensa española, con cuentagotas, poniéndolas todas en carpetas, relacionándolas entre sí y descubriendo que ahí había un gran misterio. Pero Antonio se cansó de coleccionar esos recortes y quiso dar un paso más allá. Yo he estado muchos años compilando lucecitas en el cielo y platillos volantes, tengo miles de ellos en mis archivos, y hace ya un cierto tiempo me di cuenta que esto no nos llevaba a ninguna parte. Es decir, esos montones de lucecitas y de platillos, pues sí, demuestran lo que ya dije, y he dicho siempre, que el fenómeno existe, es real, pero en cuanto a lo que hay detrás del fenómeno, a lo que lo motiva, pues nada, no nos dice absolutamente nada. Entonces me he concentrado hace un tiempo ya en un aspecto muy particular del fenómeno, que son los aterrizajes. Tenemos como unos 3.500 casos de aterrizaje en nuestros catálogos mundiales, y un aspecto muy particular relacionado con los aterrizajes, que son las abducciones. Ahí sí que yo creo que por ahí llegaremos a alguna parte, porque nos permite meternos de lleno en el corazón mismo del fenómeno. Como digo en mi libro, entramos sin pagar entrada, o entramos de matute en un ovni a través de los ojos del testigo que ha estado allí.
Para Antonio Rivera, para aquella persona que empezó en los años 50 recogiendo esas noticias de platillos volantes, le resultó muy desconcertante que de repente empezaran a surgir casos y más casos en los que ya no eran los objetos lo interesante, sino que esos objetos estaban tripulados. La oleada francesa de 1954, que arrojó cientos de sucesos en los que esos objetos tomaban tierra y eran vistos a su alrededor extraños humanoides de todas las características, le puso sobre la pista de lo que podía estar detrás del fenómeno. Se hizo muy amigo de Aimé Michel, un filósofo, escritor, pero a la vez tenaz investigador de estas cuestiones, y llegaron ellos dos a conclusiones sorprendentes. Por ejemplo, que muchos de los casos de la oleada francesa del 54, colocados sobre un mapa de Francia y de España, desarrollaban auténticas aerovías, lo que ellos llamaron ortotenias. Se podían trazar esas rutas de los ovnis. Una vez hicieron público ese descubrimiento, y esta es la grandeza y lo irritante del fenómeno ovni, aquellas ortotenias desaparecieron, dejaron de funcionar. Los ovnis ya no se comportaban en vuelos rectilíneos, pero seguían aterrizando, seguían dejando huellas y seguían dejando que sus misteriosos ocupantes fueran vistos por los atónitos testigos. Ese fenómeno recibió pronto un nombre: humanoide. Y así nos lo contaba Antonio. Bueno, los humanoides es un término que hemos acuñado los investigadores para describir a los supuestos ocupantes de los ovnis cuando estos están posados en el suelo, evidentemente. Es decir, se aplica a los casos de aterrizaje. Entonces, como estos seres parece que tienen una conformación más o menos humana, 2 brazos, 2 piernas, cabeza, tronco, pues se les ha aplicado el término humanoide porque es una forma bastante gráfica de describirlo. Visitantes de otros mundos con aspecto humano, esto era realmente desconcertante. Visitantes de otros mundos con aspecto, en muchos casos, de niños, era todavía más desconcertante. Pero, ¿desde cuándo se estaban viendo esos humanoides? El primer caso conocido de humanoides es del mes de agosto de 1947 y tuvo lugar en las montañas de Carnia, en Italia. Un pintor llamado Ioannis estaba haciendo montañismo, estaba haciendo escalada, y se encontró con un disco posado en el suelo, un clásico disco volante, y a su lado había 2 pequeños seres humanoides con un traje azul. 14 de agosto de 1947, Villa Santina, Friuli, en las montañas que nos estaba contando Antonio Rivera. Rapuzzi Luigi Ioannis, el nombre de ese escalador, un profesor de geología que de repente distingue en una depresión del terreno un disco rojo que ha tomado tierra. Él se asoma entre unos matorrales, desconcertado, y ve que hay 2 figuras vestidas con una ropa azulada muy ajustada, con un cinturón de color rojo, que lo miran. Él les hace unas señas con el piolet, levanta el piolet, y una de esas criaturas se toca el cinturón, sale una especie de nube de ese cinturón, el piolet sale por los aires, llega hasta donde están esos 2 niños, uno de ellos lo recoge, y en ese instante ellos se introducen dentro de ese objeto y desaparecen en el aire ante la atónita mirada de ese escalador. 2 niños que fueron dibujados minuciosamente. Ahora Javier tiene en una pantalla el dibujo de la cara de uno de esos niños aparecidos ante Ioannis, un caso clásico de la ufología mundial, y te lo juro que al ver de frente esa especie de óculos o de ojos remarcados por una especie de borde, un casco o gorro y la boca muy pequeña y arqueada hacia abajo, he sentido el mismo terror, el mismo que cuando vi ese dibujo por vez primera siendo un niño. Tienen algo, es algo muy fuerte lo que tienen esos dibujos, esos croquis, quizá el miedo reflejado de los testigos que vieron algo imposible. Claro, después de lo que hemos hablado, casi uno puede decir, ¿temponautas? ¿Quién sabe? Tienen el aspecto de lo que seríamos, según algunos antropólogos, nosotros dentro de muchos miles de años. Nariz recta, pequeña, una boca como un corte que se abre y se cierra como si fuera la boca de un pescado, grandes ojos saltones y redondos como si necesitaran capturar luz, en fin, un aspecto realmente desconcertante. Fueron los primeros, aquellos 2, los primeros humanoides de la historia moderna de los ovnis, porque los ovnis, no lo olvidemos, aparecen como platillos volantes el verano de 1947, apenas 40 días antes de lo que sería el primer encuentro de este escalador en Italia. Los casos
que interesaron a Rivera de este tipo de figuras, de estos humanoides, estaban muy vinculados a este asunto de los pequeños niños. Hay un caso realmente desconcertante que ocurre en agosto, otro verano de 1967, a las 10:30 de la mañana, en pleno día, y que es conocido como el caso de los diablillos de Cusack. Cusack es un pueblecito a 1400 metros de altura en el macizo central francés, donde dos pastores de 13 y de 9 años se encuentran cuidando un rebaño de vacas, y de repente descubren que hay en el campo cercano unas figuras, hay 4 como niños también, que están jugueteando en torno a una esfera muy brillante, muy luminosa. La niña cree distinguir incluso el tren de aterrizaje, una especie de soporte por debajo de aquella luz. El niño no ve tanto, de hecho tiene problemas oculares en los días siguientes, pero lo que les llama poderosísimamente la atención es que cuando intentan acercarse como Johannis a esas figuras y hacerles señas desde la distancia, aquellas figuras interrumpen su actividad, están vestidas de negro, con un traje muy ajustado, la piel es negra, tienen la cabeza como acabada en punta. Uno de ellos se les queda mirando y de repente remonta el vuelo, no tiene alas, pero salta hasta la parte superior de la esfera, se introduce en ella, y los otros 3 la imitarán, con una diferencia. El último parece que tiene una especie de espejo o de objeto muy brillante en la mano, un objeto que deja en el suelo y que tiene que volver a recoger antes de introducirse en esa esfera luminosa y desaparecer. Ese caso, a la luz del día, con 2 testigos, marcó profundamente a muchos investigadores, y de hecho tanto el GEPAN, que fue un organismo francés oficial dedicado a la investigación del fenómeno OVNI, como la mayor parte de los investigadores y escritores en activo que se ocuparon de este asunto, entrevistaron a los niños y nunca encontraron una sola contradicción en aquel relato. 3:23, Javier, y ahora recordando el dibujo incluso de esos niños pastores que ven cómo esos pequeños enanitos o niños oscuros entran en lo que es la nave posada. Yo me estaba acordando, 30 años antes de ese caso, el señor Mora en Aznalcázar, provincia de Sevilla, observa lo que él identifica mucho antes de esta época como un trompo blanquecino, tú lo recuerdas perfectamente, y unos niños que van entrando y saliendo, volando junto a esa especie de imposible. 30 años antes, esos niños, sea lo que sean, parece que se venían viendo en diferentes países y entornos. En 1970, Antonio Rivera, que estaba, digamos, en la cresta de su fama y de su carrera, había publicado un libro clásico, hoy inencontrable, que se titulaba El gran enigma de los platillos volantes, y que se convirtió en la Biblia de todos los que después se adentraron en esa fenomenología, en este misterio. Antonio Rivera se traslada al pueblo de Sant Feliu de Codines, que se encuentra en el Vallès, a unos 30 kilómetros más o menos de Barcelona. Al llegar al pueblo, él tiene conocimiento de un caso que ha tenido lugar en septiembre de 1967, en una noche de otoño, a las 9:30, ya oscuro, cuando un vecino del lugar, Mauricio Wiesenthal, y su novia regresan al pueblo de trabajar desde Barcelona y están a punto de atropellar algo que les salta a la carretera y que no olvidaron durante muchísimos años. De hecho, se lo contaron con todo lujo de detalles a Antonio Rivera nada más llegar a Sant Feliu de Codines. Lo que vieron fue una criatura sin ovni, en este caso no hay objeto, pero viene una criatura de un aspecto muy extraño. Tenía la piel como verdosa, brazos muy largos, un vientre prominente, unos 70 centímetros de alto, y caminaba bamboleándose de un lado a otro, cruzando la carretera, con cierta lentitud. No lo atropellaron por poco. Y ellos siempre se quedaron confundidos porque, de hecho, lo interpretaron como una especie de criatura híbrida entre una rana o algo así, un batracio, y un ser humano. Nunca le encontraron explicación, pero se quedaron muy sorprendidos cuando fueron a visitar a Antonio Rivera a su casa, una casa que yo he visitado en muchísimas ocasiones, llena de libros, de gatos, con un pasillo interminable en el que se amontonaban viejas revistas, recortes de prensa, recuerdos de la isla de Pascua y de otras muchas cosas que sedujeron al bueno de Antonio. Y en esa casa, bajo un retrato de Antonio dibujado a mano encima de su viejo sofá, le contaron que aquella criatura les miró en un momento dado y que era idéntica a un dibujo que Antonio tenía en ese momento encima de su mesilla.
procedía de una exposición hecha en Canadá sobre ovnis y era un humanoide que había sido visto por unos niños en un pueblo francés, que para los testigos, para el señor Wiesenthal y su novia, resultó una revelación. Lo que ellos habían visto, lo habían visto otras personas en otras latitudes del planeta. ¿Qué era aquello? Auténticas pinceladas de la historia, biografías, la caja de Pandora de Javier Sierra, emocionante yo creo, y que muchos jóvenes reconozcan a los pioneros, los maestros. Vamos a conocer a muchos investigadores españoles, si te parece, Javier. Estás haciendo documentales y a material único, exclusivo, y que yo creo que es como parte de la historia, de nuestra historia, de los que nos enamoraron en el sentido de querer la ufología y otros muchos misterios. Y yo me pregunto, hace 10 años que murió Antonio Rivera. Él hizo un libro que se llamó En el túnel del tiempo. Así es. ¿Y cómo le hubiese gustado a Antonio estar aquí hablando de que los científicos estaban casi con sus propias manos tocando esa posibilidad, hablando sin tapujos de viaje en el tiempo? ¿Cómo le hubiera gustado a Antonio, yo que también lo conocí, coger el periódico El Mundo y en toda la portada leer: un experimento impulsa el sueño de los viajes a través del tiempo? Porque en aquel libro de Planeta, colección documento, él hablaba de eso. ¿Serán los causantes de los misterios viajeros del tiempo? Amigo Iker, ¿y si él estuviera leyendo esa portada? Porque ya, compañero Javier, no sabemos nada de casi nada. Yo me lo he preguntado antes. ¿Y si otras entidades, no extraterrestres y no fantasmales, sino por ejemplo seres humanos del año 32.421, están ya aquí observando que son las 3:28, mirando a Noel Calero, a Carlos Dargo y a Fermín y a nosotros? Y muchos se reirán diciendo imposible. Todavía el hombre no aprende que la palabra imposible no puede entrar en los diccionarios del conocimiento. Vaya historias, qué emocionantes, qué de cosas vamos a aprender con Javier Sierra. Hay tantos investigadores que se olvidaron, que se perdieron, con historias heroicas. ¿Sabéis que la plaza de un pueblo de Sevilla está dedicada a un ufólogo? ¿A que no lo sabíais? Bueno, pues contaremos la historia. La historia de Honest Man. Honest Man. No digamos quién es. Desde luego. Simplemente firmaba como hombre honrado. Bueno, vaya historias. Las contaremos. Ahora vienen las conspiraciones anti-Camacho, pero antes, ese repaso fundamental por lo que ha pasado en Internet. Que claro, es que es importantísimo, lo estamos viendo. La rueda de prensa del gran acontecimiento, quizá del siglo o de los siglos, se ha dado por Internet, no por una cadena de televisión. Es curioso, ¿eh? Es un ejemplo. Nuestro cronista, nuestro temponauta en el ciberespacio, con Milenio Red, Diego Marañón. La semana digital en el mundo del misterio ha tenido un protagonista casi indiscutible, el programa Google Earth. Es un grupo de imágenes. Serían misterios a vista de satélite. ¿Y qué se han encontrado? Millones de usuarios. Auténticas sorpresas. La famosa aplicación se está convirtiendo en una valiosísima herramienta para los arqueólogos, que salvan de este modo la casi imposible burocracia necesaria para desempeñar su labor en ciertos lugares. Según la revista New Scientist, David Kennedy, investigador de la Universidad de Western Australia, ha logrado observar miles de áreas arqueológicas en Arabia Saudí desde su ordenador. Se trata de complejas estructuras de piedra, en su gran mayoría de forma circular o lineal, que se extienden a lo largo de cientos de kilómetros. La red, imparable, las comparaba desde el primer momento con las eternas líneas de Nazca, descubiertas por primera vez en 1927. En las últimas horas ha aparecido una nueva teoría sobre su origen. Se habla de restos de tiendas de origen beduino. ¿Quién sabe? A lo largo de su historia, el famosísimo manuscrito Voynich ha sido objeto de intensos estudios por numerosos criptógrafos profesionales y aficionados. Ninguno ha conseguido descifrar ni una sola palabra. Es el libro más misterioso del mundo. Escrito por un autor desconocido en un alfabeto absolutamente único, está ilustrado con enigmáticas imágenes. Esta sucesión de fracasos ha convertido al manuscrito en el santo grial de la criptografía histórica, pero a la vez ha alimentado la teoría de que el libro no es más que un elaborado engaño, una secuencia de símbolos al azar sin sentido alguno. Actualmente está catalogado como la referencia MS-408 en la biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale, entidad que lo ha escaneado a gran resolución y lo ha colgado en su página web, donde pueden examinarse todas y cada una de sus páginas con un detalle nunca visto. Quizá la solución a este enigma esté a un golpe de ratón.
Escuchan el silencio, observan lo invisible, rastrean las sombras y buscan la verdad en el otro lado. Es la vocación tardía por la aventura de estos veteranos rastreadores del más allá, el Grupo EPTA. Un grupo que fue creado por el padre José María Pilón en 1987, siguiendo las pautas de actuación que se habían implantado con anterioridad en Estados Unidos en este tipo de investigaciones. Cada uno tiene profesiones y actividades ajenas a la parapsicología, pero a todos les une el entusiasmo por estos fenómenos. Después de muchos años de sequía en la red, su página web se ha convertido en los últimos meses en el punto perfecto para aglutinar gran parte de sus documentos y experiencias. Su labor durante más de 20 años justifica su buena reputación no solo en España, sino también en el ámbito internacional. Además, la periodista Sol Blanco Soler, uno de los pilares fundamentales del grupo, acaba de publicar su último trabajo, Crónicas del Más Allá. Un piscicultor británico, John Rowe, afirmaba hace escasos días haber fotografiado por enésima vez al más clásico de los críptidos. Sin duda, el mito más conocido del siglo pasado es el monstruo del lago Ness. ¿Es simplemente un mito o se trata de un animal prehistórico que comparte esta era con nosotros? Rowe dijo que estaba trabajando en su propiedad cuando decidió tomar una imagen del arco iris en el lago. Después de revisar la imagen, algo inusual llamó su atención. Por otro lado, el pasado 15 de septiembre, el Daily Mail publicó una imagen de sonar que recoge una figura alargada en las profundidades del lago. Hay registrados más de 3.000 testimonios de observaciones, decenas de fotos y filmaciones que atestiguan que en este lago del norte de Escocia se esconde lo que parece un enorme animal misterioso. Quien quiera contribuir en la búsqueda desde su casa tiene la opción de usar la webcam oficial del lago, online 24 horas al día. Si quieres intentarlo, gracias a Guillermo León puedes acceder a este y al resto de enlaces que hemos mencionado desde ikerjiménez.com. El misterio continúa en la red. Pues el debate continúa en la red, y en las continúa diferentes hirviendo, vías de ¿no? contacto. Vamos a repetirlas: milenio3 con número @cadenaser.com, www.cadenaser.com, donde dejan los mensajes, y también La Nave del Misterio, tanto en Facebook como en Twitter. Anaís nos decía, amigos, vaya notición, ¿qué pasaría si lo utilizásemos para usar el cronovisor, el tanatoscopio, algún aparato para descubrir todos los secretos que nos aguarda la historia desde el inicio de los tiempos? Dinosaurios, Göbekli, Jesucristo. ¿Estamos realmente preparados física y psicológicamente para asimilar algo así? No. No cambiéis, por favor. Gracias por las reverencias al gran Sagan. Oye, por cierto, ¿tú te imaginas al hombre de cuello de pico doble? Es decir, el extraño humanoide de piedra de Balikligol, que quizá en algún momento estuvo en esa cultura de Göbekli Tepe o Cataluyuk, que hemos visto que hay un montón de hallazgos recientísimos. Si es el recuerdo en piedra de un visitante que no podía interactuar pero que ellos vieron. Y dos cosas muy bizarras. Cuando hemos subido a coger un refresco, Javier y yo, Javier me ha cogido por la pechera y me ha dicho completamente emocionado que el padre Ernetti tenía razón. Cronovisor. Padre Ernetti, al que escucharemos en este programa, porque evidentemente en esa caja de Pandora también está la voz del padre Ernetti y nos contará cosas que no se han dicho nunca. El hombre que dijo que el Vaticano, por si alguien no lo sabe, había ideado un plan para... Pues un plan para construir una máquina que recogiera imágenes y sonidos del pasado. Ese es el cronovisor del que también han hablado algunos otros científicos, sacerdotes y gente que estuvo en ese entorno, con los que yo en su momento me he ido entrevistando, y ese Pellegrino Ernetti fue el inspirador del personaje de una de mis novelas, Giuseppe Baldi, el padre Giuseppe Baldi en La Dama Azul. Pero claro, te ha dado un arrebato, ¿eh? Yo lo he visto. Sin duda, porque, en fin, si todas estas cosas que están apareciendo sobre la mesa son ciertas, ¿quién no nos dice que ese cronovisor ha sido inspirado desde el futuro? A mí sí que me va a dar un arrebato como me sigáis cortando cada pregunta que hago. María Gómez. Es que tiene mucha implicación filosófica cada pregunta. Que vamos a tener unos días. María Gómez nos dice, hola, antes no tenía claro el porqué de este retroceso en el tiempo y después de este debate me ha quedado mucho más claro. Apuntado el libro para el cumpleaños de mi sobrina. Ojalá esta noticia sea una realidad y no un error. Un saludo y gracias por esta nueva temporada. Juan Álvarez, buenas noches milenarios, os escribo para deciros que me encanta cómo sois capaces de contar con tanto interés desde el misterio de un asesino en serie hasta el descubrimiento de partículas más rápidas que la velocidad de la luz. El universo os ha concedido el don de la palabra, yo sin embargo solo he encontrado una para vosotros. Gracias. Gracias a ti. Don de la palabra no creo, pero desde luego don de la curiosidad seguro.
Pilar Fernández dice: ¿sería aplicable este descubrimiento para dar una oportunidad de estar prevenidos ante las catástrofes y desgracias que ya hemos vivido? Para que no nos pillen desprevenidos, sería el mejor de los sueños. César Regalado: las ondas de radio también viajan a la velocidad de la luz en el vacío. ¿Se imaginan un par de años adelante escuchando el programa de hoy? Hay una película, la de Frequency, que hace un análisis similar. Soy radioaficionado y hay cosas muy interesantes de las frecuencias bajas. Deberían hacer un programa al respecto. Pero es muy bonito que a raíz de lo que hemos contado, que mi gran preocupación era, yo tenía preparado otro programa y además hemos pedido disculpas al invitado, todo lo que estaba montado, que era muy interesante. Porque claro, nosotros somos periodistas, entonces si esto ocurre, hay que desmantelarlo todo para que tengáis toda la información según está pasando. Luego ya veremos lo que ocurre. Aunque se diga que es un error, lo que no es un error es lo que contaba Sonia, investigadora del CERN. Están trabajando en invisibilidad, en teleportación, en los agujeros de gusano. Eso no es ningún error. Por lo tanto, nuestra función es esa, pero qué bonito es que haya calado eso en las personas y cada uno a su forma esté debatiendo y abriendo su mente a las posibilidades que esto implica. Manuel dice: si una persona viaja en tren a la velocidad de la luz y va corriendo entre vagones, irá aún más rápido. Bueno, yo cuando empiezan con estos ejemplos no sé hacer ninguno. O sea, me recuerdan a la infancia de un tren sale de Zaragoza, otro de Logroño, y eso era cuadernillo rubio, absolutamente terrorífico. Vamos, luego seguimos con los mensajes. Vámonos a que suene un poco el piano. Que suene el piano de la conspiración. Hoy tengo que decir que en un gran centro comercial, en el Corte Inglés, lo voy a decir porque es que ha sido tremendo, han venido unos fans de Santiago Camacho, un jefe de departamento del área infantil. Bueno, lógico, me dejo mucho ahí. De verdad que era un fan de Santiago Camacho, como he visto pocos, ¿eh? Sí, pero lo que pasa es que quieren que vuelvan los amigos de Santiago Camacho. Decía como John Titor. Que cuando iba en el tren, que la gente le miraba raro, porque iba realmente muerto de la risa con esos amigos. Todo el mundo serio, medio dormitando, y él riéndose solo. La causa es Santiago Camacho, aunque esto no es de risa, ni mucho menos. No. Piano, Santiago Camacho, momento de la conspiración. En los últimos días sí que está teniendo lugar una historia muy extraña que de momento ha sido recogida por los periódicos nacionales en breves, en noticias pequeñitas, pero que de derivar y de cumplirse ciertas amenazas que están en el aire, podría acaparar las mismas portadas que hemos estado viendo, al menos en España, sobre el asunto del CERN. Los personajes no pueden ser más variados. Por un lado tenemos a Anonymous, la organización de ciberactivistas, alguien que presuntamente dice actuar en su nombre, la fiscal delegada para la lucha contra la delincuencia informática, Elvira Tejada de la Fuente, y la Brigada de Delitos Informáticos de la Policía en pleno. Todo comienza la semana pasada cuando la página web y la base de datos de la Policía Nacional al parecer recibe un importante ataque informático. La página web permanece caída durante bastantes horas y se reporta que hay incluso una intrusión de gran calado dentro del sistema informático. Algunos piensan que esto es una de las represalias a raíz de las recientes detenciones de miembros o de presuntos miembros de Anonymous por parte de la Policía Nacional. El caso es que esa intrusión, ese ataque, culmina con la publicación en diversas páginas web y en diversos sitios de descargas de los nombres y datos personales de 30 policías miembros de la escolta personal del presidente Rodríguez Zapatero. Lógicamente estamos hablando de un delito informático grave y eso cae en manos de la fiscal delegada para la lucha contra la delincuencia informática, doña Elvira Tejada de la Fuente, que a los pocos días recibe una nota que iba encabezada exactamente así: estimada fiscal, en breve obtendrá documentación reservada, caso 11M. La nota se extendía bastante más y hablaba de 3 documentos gruesos, un dossier, un informe en versión borrador y un informe definitivo, que serían documentos oficiales clasificados como materia reservada y que obrarían en poder de esta persona o de estas personas
que se identifican como miembros de Anonymous. Es más, de hecho, dan la primicia de decir que también disponen, y se lo enviarán en breve, datos sobre otro caso que está en la máxima actualidad informativa, que es el célebre caso Faisán, el célebre asunto de los presuntos chivatazos por parte de miembros de la policía a miembros de la organización terrorista ETA. Lo peor del asunto son dos cosas. La fiscal, en cierto sentido, es amenazada diciendo que si no abre diligencias inmediatamente con la información que va a recibir, ellos mismos la harán pública en las fechas previas a las próximas elecciones del 20 de noviembre. Y además, para subrayar que van en serio, esa información va acompañada, y eso sí que lo hacen circular otra vez de nuevo por toda la red, con los datos personales, nombres, apellidos, números de carnet de identidad, etcétera, de 10 policías miembros de los GEO, del Grupo Especial de Operaciones, que por razones obvias, pues sus identidades son especialmente secretas y especialmente cuidadas por temor a represalias, ya que suelen estar lógicamente implicados en asuntos de gran calado, tanto de crimen organizado, terrorismo, etcétera, etcétera. Lo curioso es que la propia organización Anonymous ha hecho otro comunicado público desvinculándose completamente de esta historia. Es decir, ellos dicen que esto puede ser fruto de una manipulación interesada, sea partidista, sea de otro tipo de fuerzas opuestas o con intereses, vaya usted a saber de qué tipo, y que ellos no tienen nada que ver. Claro, en una organización como es Anonymous, que básicamente casi cualquiera puede colocarse la escarapela y decir, oye, no, yo soy Anonymous también, yo soy un ciudadano, todo lo indignado que quiera, y dispongo de esta información y puedo hacer ciberactivismo a mi manera, pues ocurren estos peligros. Así que sepamos, todavía la fiscal no ha recibido esa información, y en fechas veremos si eso tiene algún fundamento, porque si esa información existe y tiene algún tipo de relevancia y es publicada, pues efectivamente podríamos encontrarnos ante una noticia de primera plana. Conspiración casi dentro de la conspiración, o conspiración al cuadrado. Madre mía, cómo está el patio. Santiago Camacho, pase lo que pase, seguirá con su lupa escrutando esas tramoyas de la realidad. Carlos Largo, compañero. Buenas noches, Iker. Un programa movidito, un programa para hacer pensar el de hoy, y casi como colofón, como guinda al pastel, aunque me cuenta Javier que tiene algo también ahí, un as en la manga, de algo que ha pasado ahora mismo y que también ha salido en toda la prensa. Ahora nos lo cuentas, Javier. Un minuto de Milenio 3, es nuestra forma de recordarnos a nosotros mismos para no olvidar lo que hemos hecho, ¿no? Un minutito y que vamos a viajar al pasado, ¿Ah, sí? Nunca mejor dicho. Sí, en plan neutrino. En plan neutrino, en plan partículas, y nos vamos a ir hasta el 20 de julio de 2002. Uf. Aquel día... A ver, mira, vamos a hacer un juego. Sí. 20 de julio del 2002. ¿Qué hicimos? Ni idea. ¿No te acuerdas? Ni idea. ¿No se te pasa por la cabeza? 20 de julio, llegada del hombre a la luna, efeméride. Estábamos todavía. Estábamos aquí de verano, primera temporada, que empezó en junio-septiembre, es la primera temporada. Era uno de los primeros programas, como decís, de verano. Y vamos a trasladarnos... ¿Diputación de Granada? Ahí le has dado en el clavo. Yo sabía que no se te podía pasar. No, tenía un pequeño truco, pero sí. Bueno. Pues nada, en este programa recordabais un poquito la historia que sucedía en este edificio de Granada. En el año 86, simplemente como apunte, varios empleados empezaron a vivir en sus propias carnes varios fenómenos paranormales. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de conocer el testimonio de una de esas personas, de esa investigación que realizaron varios investigadores en el año 86, recuerdo. Y bueno, pues vamos a dar paso a un corte de ese programa en el que escuchamos a Pilar Perry. Ajá. Vamos a escuchar ahora a Pilar Perry, una de las personas que en esas 3 noches de 1986, en que la Diputación de Granada oficialmente da a una serie de médicos, investigadores, ingenieros, parapsicólogos luz verde para investigar, como decía, estaba allí presente y observó cosas tan increíbles
como las que van a escuchar ahora. Fuimos todos para arriba, ¿no? A ver qué veíamos allí. Y bueno, yo te puedo decir que vi luces en el techo, unas luces que como unas iban y venían, ¿no? Y yo al principio pensé que aquello podía ser, porque una siempre tiene que buscarle, hombre, primero tienes que buscar la explicación racional, que siempre la suele haber, o casi siempre, ¿no? Y entonces yo pensé que podían ser luces de coches, pero claro, después me di cuenta de que donde estábamos no había ventanas. Luego una pitillera que yo tenía, que había dejado en una mesa, precisamente yo estaba sentada delante de esa mesa, la pitillera estaba a mis espaldas, pues también de pronto salió por el aire sin que nadie la tocase, además salió incluso haciendo una especie de giro, ¿no?, como un semicírculo, y le dio en la cara a uno de los que estábamos ahí, precisamente le dio a Juan Burgos, ¿no?, la cara. No me acordaba yo de estos cortes, ahora sí, Pilar Perry, Juan Burgos, los miembros del grupo o equipo Omega, que tienen el honor de ser uno de los primeros oficialmente autorizados para investigar los terribles sucesos que al parecer pasaban dentro de la Diputación de Granada. Sí, efectivamente, y además tuvisteis la oportunidad de hablar con varios testimonios. También nuestro compañero Juan G. Vallejo estuvo investigando, estuvo dentro. No pasó nada, pero bueno, fue toda una aventura. 20 de julio 2002. Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? 9 años, prácticamente, más de 9 años. Charlie, gracias por el recuerdo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. 3:50 minutos. Yo os pediría a todos los amigos que estéis al otro lado que mañana, si es posible, sobre las 12:30, un poco antes que la primera emisión, no os perdáis la Operación Belchite segunda parte, porque son tantas las cosas que mañana nos van a sorprender que creo que merece la pena. Yo no sé si podremos hacer una tertulia paralela aquí o no, pero mañana tenemos preparadas las grabaciones, las imágenes, todo lo que no pudimos analizar por tiempo, por pura cuestión de tiempo, que en televisión es otros códigos, otra relatividad, sin duda alguna, pero de verdad que estamos muy impresionados. Adelantamos de nuevo que hay voces que parecen psicofónicas, vais a ver el veredicto de los ingenieros de sonido, y de verdad que hay muchas sorpresas fenomenológicas. Mañana en Cuarto Milenio, 12:30, 4. Y había una pequeña sorpresa. Me hablabas del satélite, Javier. Bueno, ha sido noticia justo la noche anterior, la madrugada anterior, porque ya cayó finalmente el satélite WARS, el Upper Atmosphere Research Satellite, esta especie de gigantesco autobús de 6 toneladas que, en fin, ha terminado desintegrándose en nuestra atmósfera. Los fragmentos parece que han quedado dispersos sobre Canadá y finalmente el objeto ha terminado impactando muy deshecho en el Océano Pacífico, pero hay una pequeña cosa que no se ha comentado y que lo vincula al mundo del misterio. Este objeto, este satélite de investigación atmosférica, fue puesto en órbita por un vuelo del transbordador espacial Discovery en septiembre de 1991. Era la misión STS-48 y para cualquier buen aficionado al tema OVNI, sin duda seguramente recordará una película de la NASA oficial del STS-48 en el que el transbordador está 2 días después de haber puesto este satélite en funcionamiento, sobrevolando Australia, en un momento en el que el planeta está cubierto por una tormenta, se ven los rayos aquí y allá, pero en un momento dado se observan también como unos misteriosos objetos saliendo despedidos hacia arriba desde el suelo, como si atravesaran las nubes y se perdieran espacio adentro, que nunca han encontrado una explicación satisfactoria. La NASA dijo que podían ser fragmentos de hielo, pero incluso gente dentro de la propia NASA descartó por completo aquel asunto. La filmación terminó paseándose por las televisiones de todo el mundo. A España la trajo otro clásico del misterio, también desaparecido tristemente, que es Andreas Faber-Kaiser. Y bueno, desde entonces el STS-48, el vuelo que puso este satélite en órbita, está en los anales del misterio. ¿Y quién podía contar esto tan exclusivo, tan distinto, tan pegado con un clip casi al mundo del misterio? Pues Javier Sierra. A ver, Noelius, ponnos alegría. Alegría porque, un poquito de alegría, ¿no? Porque nos mandan, mira... Disculpadme por estar perdiéndome casi todo el programa. Tiene una excusa buena. Venceslao nos lo escribía. Espero que me perdonéis, dado que hoy ha nacido mi hijo Fernando, el cual os mando un abrazo cósmico. Un abrazo desde el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla. Virgen ahí del estaba Rocío, Venceslao ahí con sus cascos. Pues Venceslao, un poco de alegría para él. Esto va para él, misterio cósmico donde los haya. Para los gemelos de Quesada, que también una nueva milenaria, Leire. Ahí está y nos manda la foto. Hoy también. Preciosa. O sea, fíjate. Hace unos días, la semana pasada. O sea, pero que esta emisión es la primera que les llega
Sí, eso sí. Pues alegría para ellos. Y también un poco de alegría para una persona, Raúl, que lo está pasando mal, que nos decía que siempre escuchaba este programa con su padre, que es quien le habló precisamente de Milenio 3, que es la primera vez que lo escucha sin él a su lado, que nos dejó el día 4 y que lo echa mucho de menos. Pues seguro que con las noticias que estamos teniendo, total, eso de la muerte y la vida cada vez está más cerca. Son umbrales, es como el papel que decía José Manuel Nieves, ¿no? Igual todo está mucho más cerca de lo que pensamos. Lo que estamos seguros, por lo menos yo lo digo abiertamente porque es lo que pienso, estoy convencido que está en un buen lugar, seguramente mejor que este incluso, y como decía antes Javier Sierra, quizá como Antonio Rivera y toda la gente buena, pues leyendo la portada del periódico y vigilándonos a todos un poco. Hay que pensar en eso y creemos en eso. Vamos con los ganadores de Un dibujo en el viento. Alejandro López Andrada es su autor y publicado por la editorial El Páramo. Arturo Gil es el primero de los ganadores. Dice: no olvidemos que Einstein era un físico teórico que trabajaba en papel. Solo nos hacía falta la tecnología adecuada para refutarlo o ver sus errores. El segundo es para Antonio Aranda Sánchez, de Torrejón de Ardoz. Creo que es un experimento con resultados muy importantes. Además, los científicos implicados no han dado nada por sentado, solo han aportado los datos y dicen que seguirán investigando y analizando paso a paso cómo se ha realizado el experimento. Amigos milenarios, definitivamente estos años van a ser cruciales y muy importantes. Y el otro es para Iro Saulón. Hace 4 años, en una clase de medicina, salió el tema de que no había nada más rápido que la luz, que era algo imposible de negar y que siempre sería así. Y solo hubo un loco al que se le ocurrió decir que eso no sería así para siempre. Las caras de la gente eran un poema y el profesor casi me abre un expediente por un delito de ignorancia. Ahora me dan ganas de llamarlo para recordarle aquella mañana: los dogmas solo impiden el avance científico y nunca debe ser considerado algo como inamovible. Saludos. Pues llámale, llámale. Porque en el fondo todo lo que estamos contando hoy y todo lo que llevamos contando 9 años es una especie de grito contra lo dogmático y lo establecido. Por cierto, Alejandro López Andrada, el autor de este dibujo en el viento, un gran poeta, un gran escritor, una noche se encontró con algo extraordinario y sobrecogedor, con su hija en el coche, ¿os acordáis? Sí. Una especie de ensotanado, de ser que daba mucho miedo. Y yo imagino que él, con alma de poeta y de escritor, se preguntó que de dónde demonios venía esa sombra. Quizá del pasado, quizá del otro lado de los muertos, quizá era una ensoñación. A partir de esta noche, si este experimento que hemos contado en tiempo real es cierto, hay muchas más posibilidades, casi infinitas, alguna como de observador adelantado en el tiempo y que ha conseguido infiltrarse en una de esas dimensiones que al parecer existen. Desde luego que me parece maravilloso, que esto anima mucho y que estamos seguro, como decía un escrito, Javier, en una época absolutamente crucial. Qué maravilla, lo hemos dicho más de una vez, Santi, tener un micrófono, asomarse al umbral de la noche, saber que mucha gente nos escucha. Eso solo nos produce tener un sentimiento de profesionalidad y de humildad y saber que estamos viviéndolo en tiempo real. Es auténticamente emocionante. Lo que tenemos es la sensación de que este es el primer día de clase, que estamos ante una nueva asignatura, que se nos están comenzando a explicar muchas cosas que hemos defendido contra viento y marea, que existen, pero que no terminábamos de comprender. Quizá estos nuevos avances de la física, estas nuevas partículas que se están estudiando, los neutrinos, en fin, todo esto nos termine arrojando luz sobre los misterios, que terminemos comprendiendo desde los humanoides de Rivera a los fantasmas que nos describían en su momento en la Diputación de Granada, a tantas otras cosas de las que nos ocupamos en este programa. En las orillas de algo prodigioso. Iker, te voy a dar el tema del misterio. El tema del misterio, sí, es verdad. Del 2011. ¿Apuestas, Santi? El Lenin. ¿Javi? A mí me gustaría que fueran las tormentas solares. ¿Conclusión? ¿Y tú? Yo creo que va a ser el Lenin. Pues mira, cometa Lenin 26,6%, tormentas solares 26,7%. Anda. ¿Cómo? 26,6 cometa Lenin, 26,7 tormentas solares. ¿Se ha ganado tormentas solares? Gana tormentas solares. Por una décima. Por una décima. Bueno, como los neutrinos. Sí, que de ahí vienen, ¿no? Del Sol vienen los neutrinos. Pues hablaremos de tormentas solares. Por supuesto, y analizaremos las tormentas solares y todo lo que está pasando. Santiago Camacho, compañero, que mañana nos vemos. Mañana nos vemos en Cuarto Milenio. Un abrazo muy fuerte, como siempre. Javi, buena semana.
Hasta muy pronto. Y a seguir soñando. Claro que sí, siempre. Y nosotros seguiremos haciéndonos muchas preguntas. Mañana a las 12:30 todo el mundo muy atento, por favor. Nos asustamos, ¿eh? Nos llegamos a asustar de verdad, a pasarlo mal. Pero bueno, durante esta semana por lo menos intentaremos ser un poquito más felices. Mañana, eso desde luego, documentos para todos, gráficos para todos. Estamos en el umbral de conocimientos nuevos y es maravilloso poder contarlo a través del micrófono de la cadena SER. Que paséis una muy feliz semana y sobre todo, tanta gente que dice esto es imposible. Yo creo que los dogmas empiezan a derrumbarse a todos los niveles. Seguiremos contándolo, seguiremos investigando.